El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa por casa. Si, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si echo los demonios con el poder de Belcebú, los hijos de ustedes, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y se reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permítanme, queridos hermanos, antes de iniciar a mirar este mensaje que la palabra de Dios nos trae hoy, enviarle un saludito a Dixayed Abad Núñez. Él es un querido fiel que nos sigue desde Piura, Perú. Nos manda un saludo, nos escribió el 17 de marzo, nos mandó un saludo, nos sigue por medio de las redes sociales en la celebración de la Santa Eucaristía, le gusta la celebración, muy probablemente le quede un poquito difícil ir a celebrarla presencialmente y bueno, pues tiene nuestra celebración en las redes sociales y nos puede seguir por allí. Ora por nosotros, nos lo ha dicho ahí en el mensaje. No lo leo porque es un poquito largo, pero ora por nosotros, le pide a Dios por nosotros y nos pide muy especialmente que oremos por la paz en Rusia, en Ucrania, para que cese la guerra y nos pide que oremos por él y por su familia. Lo hacemos con todo gusto, con todo cariño, Dick, y seguimos pues unidos en fe y en oración. Queridos hermanos, los textos bíblicos hoy parece que viniera un eje común, al menos en la lectura y en el Salmo. Claro que en la lectura del Evangelio también nos lo deja implícito, queridos hermanos, y es el sentido del verbo escuchar. Escuchar. Nosotros en el texto bíblico del libro de Jeremías dice: esta fue la orden que di a mi pueblo, por medio del profeta, obviamente. Escuchen mi voz, escuchen. El verbo escuchar. Hoy el verbo escuchar es supremamente especial y trascendental para nosotros, queridos hermanos. Porque el Señor nos ha pedido
escuchen mi voz. Miren lo que continúa diciendo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan el camino que les he señalado y todo les irá bien. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que todas las indicaciones que nosotros necesitaríamos para vivir conforme a la voluntad de Dios, para vivir en el camino correcto, para seguir el camino que me lleva al encuentro con el Señor, todas esas indicaciones están en la palabra de Dios? Pero ¿y si nosotros no hacemos caso, hijos? No hacemos caso. Continuemos leyendo para que nos demos cuenta. Escuchen mi voz, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan el camino que les he señalado, escuchando mi voz y todo les irá bien. Miren lo que sigue. Pero no escucharon ni hicieron caso. Al contrario, caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara. Nos lo está diciendo el Señor por medio del profeta Jeremías. Queridos hermanos, esto es muy duro. O sea, que Dios nos diga a nosotros que le dimos la espalda y que no fuimos capaces de mirarlo a su rostro, a sus ojos. Estamos fregados, hijos. Y esto sucedió en tiempos del profeta Jeremías y sigue sucediendo ahora. En muchas ocasiones yo les he dicho, ¿cuántas veces durante el día decimos, no, yo sí miro al Señor? Y llega alguien y nos llama y nosotros comenzamos, no, dígale que no estoy diciendo la mentira, en vez de salir y enfrentar la situación. Entonces, en ese momento que nosotros decimos la mentira, estamos aquí con Dios. No, yo te amo, Dios, yo te amo. Todo lo que me has dicho en la palabra de Dios, yo lo tengo encarnado en el corazón. Dígale que no estoy. Ahí mismo me paso al bando del demonio, a la mentira, porque el demonio es el rey de la mentira. Lo he insistido en varias ocasiones. Entonces, queridos hermanos, no sé si es que a veces nos pesa, nos da miedo aceptar, acoger completamente la palabra de Dios y que se nos reconozca como cristianos católicos, convencidos y practicantes, o es la misma tentación de Satanás que nos hace caer. Pero tenemos que tener mucha fortaleza. Estos textos son muy bonitos, queridos hermanos. Desde que salieron sus padres de Egipto hasta hoy, les envía a mis siervos, los profetas. Los profetas, un día tras otro, pero no me escucharon. Vuelve y nos repite. Van 3 veces el mismo verbo. No me escucharon ni me hicieron caso. Al contrario, endurecieron las cerviz, fueron peores que sus padres. Ya puede repetirles este discurso. Seguro que no te escucharán, 4ª vez. Seguro que no te escucharán. Esta es la gente que no escuchó, 5ª vez. Nos menciona el verbo. Esta es la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios y no quiso escarmentar. Ha desaparecido la sinceridad, le han arrancado de su boca su amor. Queridos hermanos, 5 veces nos dice el Señor en el texto bíblico, un texto bíblico de 5 versículos. 5 versículos. Una vez por versículo nos está mencionando el Señor escuchar, escuchar. Una de ellas que lo escucháramos y las otras de que no fuimos capaces de escuchar. Si nosotros vamos al Salmo, también nos encontramos allí. ¿Qué decíamos en el estribillo? Ojalá escuchen la voz del Señor
no endurezcan su corazón. Y en el último verso del Salmo repetimos: ojalá escuchen su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, cuando sus padres me pusieron a prueba. Queridos hermanos, yo creo que lo que sucede en el Evangelio con estos hipócritas, fariseos, saduceos, escribas, que acusaban al Señor de que Él era un demonio, que por eso era que expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, o sea que Él hacía parte de los demonios, es porque no escucharon la voz del Señor. Es más, yo me atrevo a pensar que sí la han escuchado, pero no han sido capaces de ponerla en práctica. Algo muy parecido a lo que nos sucede a nosotros en algunos aspectos de nuestra vida. Yo no voy a decir que en todos, pero es que en todos los aspectos debíamos de escuchar la voz del Señor. Pero bueno, queridos hermanos, yo quisiera pensar que ya eso hace parte de un progreso en nuestra vida espiritual, de que al menos en algunos aspectos, en algunas situaciones, le estamos escuchando. Pero es que debía de ser en todo, queridos hermanos. Debería de ser en todos los aspectos, en toda nuestra vida, porque si nosotros no escuchamos la voz del Señor, sino cuando estamos en la casa, ¿y qué sucede cuando estamos fuera de la casa? ¿Cuánto tiempo pasamos fuera de la casa? 8 horas, todo un día. Entonces, durante un día nosotros no escuchamos la voz del Señor. Solamente cuando volvemos a nuestro hogar, que todo está en calma, ahí sí volvemos a escuchar al Señor. No, hijos. En el mundo convulsionado, en la sociedad patas arriba, en todo el agite del día, tú y yo tenemos que escuchar la voz del Señor para que no nos alejemos de Él. Tenemos que escuchar su voz en todas partes para que podamos dar testimonio vivo de la gracia que Dios está realizando en nosotros, para que nosotros podamos cada día fortalecernos mucho más en todo el amor y la relación con el Señor. En el Evangelio, queridos hermanos, el Señor Jesús se queja de la forma tan hipócrita con que es tratado, a pesar de que está haciendo un bien. Nos dice el texto bíblico que estaba echando un demonio que era mudo y que cuando lo expulsó, el mudo, la persona en la que se había metido el demonio, pudo comenzar a hablar. Y entonces todos quedaron asombrados. ¿Pero qué? Inmediatamente, queridos hermanos, el ser humano piensa incluso en hacer una buena obra, ahí mismo está Satanás al acecho para dañar la obra de Dios, esperando a que la mujer dé a luz para tragarse a la criatura, esperando que los hijos de Dios hagamos lo que tenemos que hacer, escuchando la voz del Señor, hacer las buenas obras, las obras de misericordia, el cumplimiento de los mandamientos y los preceptos del Señor, para inmediatamente dañarla como sea. Y por eso es que inmediatamente comienzan a murmurar: que va, es que él está expulsando los demonios, es porque él pertenece a los demonios, o tiene un demonio, o lo posee un demonio. Y es donde el Señor les hace una reflexión sencillísima, queridos hermanos, sencillísima. Ustedes dicen que yo expulso los demonios por el poder de Belcebú,
O sea que yo pertenezco al equipo de ellos. Si yo pertenezco al equipo de ellos, ¿cómo los voy a expulsar? Antes, por el contrario, los estaría acogiendo. No, yo expulso los demonios por el poder del dedo de Dios. Y el dedo de Dios en varios contextos bíblicos se refiere al Espíritu Santo. El dedo de Dios es el Espíritu Santo de Dios. O sea, que ahí también se está haciendo y se está cometiendo un sacrilegio, una blasfemia contra la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios. Ya nosotros sabemos, queridos hermanos, esto tiene que estar claro. Las tres personas de la Santísima Trinidad son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro debe de estar. Claro también debe ser que el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Cuando se los pregunte, ustedes me lo deben decir bogadito, todos juntos ahí mismo. Hijos, si yo tengo claro eso, la obra de santificación del Padre, del Hijo, es por el Espíritu Santo. Si el Señor expulsa a un demonio, es porque ha llegado la santificación a un ser humano, porque es una persona santa e inmediatamente de él salen los demonios que sean. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo inmediatamente lo posee. Pero hay algo supremamente bonito, queridos hermanos, que el Señor Jesús expulsa el demonio y no tiene que pedir la intermediación de Dios. Por la fuerza de Dios te expulso, no. Lo expulsa directamente, te ordeno que salgas de ahí, porque Él es Dios. Eso queda plenamente demostrado en el texto bíblico, en la acción y en el obrar del Señor. No es que Él no pueda, queridos hermanos, actuar por sí mismo. Claro que sí, son tres personas distintas y un solo Dios verdadero en plena comunión. Y lo que hace el Padre le agrada al Hijo y al Espíritu Santo. Y lo que hace el Hijo le agrada al Padre y al Espíritu Santo. Y lo que hace el Espíritu Santo es la fuerza del Padre y del Hijo. Queridos hermanos, que hoy el texto bíblico de la lectura del Salmo nos lleven a escuchar el texto bíblico del Evangelio, donde el Señor nos está diciendo que expulsa a los demonios por el poder del dedo de Dios, o sea, por la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Lo hemos recibido en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la confirmación y los sacerdotes en el momento de la ordenación presbiteral, de la ordenación sacerdotal, cuando hemos sido ungidos con el óleo del Santo Crisma, en el bautismo acá en la cabecita, en la confirmación en la frente, cuando el señor obispo o el delegado del obispo nos signa la frente con óleo del Santo Crisma. Y a nosotros los sacerdotes, cuando nos unge el obispo las manos con el óleo del Santo Crisma, nos consagra para consagrar. Queridos hermanos, si todos normalmente lo hemos recibido mínimo 2 veces, ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios que no se nota? Tenemos que hacer que el Espíritu Santo avive nuestra vida,
nuestras obras, nuestro accionar, nuestras palabras. Que se note el gozo, la alegría, la felicidad de ser unos cristianos católicos convencidos y practicantes. Que sea el habitar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros la fuerza que nos mueva para dar testimonio de nuestra fe. ¿Por qué nosotros no expulsamos demonios, ni liberamos, ni sanamos? Hijos, hay muchos aspectos, pero entre ellos es porque tenemos al Espíritu Santo aprisionado. La palabra de Dios utiliza un término que es contristar, reprimir, encadenar el Espíritu Santo y no dejarlo mover. ¿Y cómo lo hace uno? Con el pecado, queridos hermanos. En estado de gracia, el Espíritu Santo en nosotros se mueve libremente. Pero cuando nosotros pecamos, ahí mismo lo amarramos. Le decimos: quédese quieto, que no me interesa que usted se mueva en mi vida. Eso hacemos cuando decimos mentiras y cuando cometemos faltas y cuando cometemos pecados y cuando no hacemos el bien, cuando dejamos de hacer el bien que nos hemos dado cuenta que podemos hacer. Eso está claro en nosotros. Nosotros no hacemos el bien e inmediatamente sentimos la fuerza del Espíritu Santo en nosotros que nos dice: cometió un pecado, no actuó bien. Eso no es testimonio de vida. Eso no es de un hijo o una hija de Dios. Nos acordamos, reparemos inmediatamente, queridos hermanos. Hagamos el bien que hemos dejado de hacer. Pues, queridos hermanos, el Señor finaliza el texto bíblico del Evangelio de San Lucas diciendo: el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Hijos, si aquí estoy con el Señor y en la celebración eucarística lo ratifico que estoy con el Señor, pero cuando salgo de acá y llego a la casa quiero acabar con todo el mundo, quiere decir que aquí estoy con el Señor y en la casa estoy contra el Señor. Y el texto bíblico lo dice: el que no está conmigo desparrama, tira a la jura, tira al aire, tira al piso la gracia que Dios nos ha regalado en una celebración santamente vivida, donde el Señor nos muestra el milagro de la transfiguración en el monte Tabor, parte para ti y para mí su cuerpo y su sangre. Entonces desperdiciamos todos esos bienes preciosos que Dios nos regala cada día. Vamos pues, queridos hermanos, a vivir este día aplicando y poniendo a funcionar el verbo que hoy 5 veces, queridos hermanos, nos menciona el texto bíblico. Y escuchemos lo que el Señor nos dice por medio del profeta Jeremías. Escuchen mi voz. Ojalá escuchéis hoy mi voz, nos dice el Salmo. No endurezcáis vuestro corazón como lo hicieron nuestros padres en Meribá, allá en su momento. Hoy nosotros acá, por favor, nos dice el Señor, escuchen mi voz, pónganla en práctica, no se alejen de mí, para que durante todo el día estemos ahí como en una intimidad con el Señor, reflexionando su palabra, qué nos quiere decir, por dónde nos quiere guiar, y nunca pasemos al otro bando, siempre estemos en el grupo, en el equipo, en los brazos del Señor que nos ayuda a caminar,
nuestro diario vivir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,